primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como unos 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos la oración de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, como hemos recordado al inicio de nuestra celebración de la Eucaristía en este Día del Señor, hoy la Iglesia nos invita a celebrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En realidad hemos de recordar que la memoria viva de Jesús, el hecho de que su obra, su misión siga adelante, depende en buena medida de que nosotros, los católicos, celebremos bien la Eucaristía. Y digo celebremos bien la Eucaristía porque podríamos celebrar mal la Eucaristía. Es decir, mantener viva la memoria de Jesús, continuar la misión y la obra de Jesús, nos lleva a nosotros a celebrar bien la Eucaristía. El texto sagrado de hoy nos recuerda que hagamos lo mismo que Él hizo en memoria suya. Que hagamos lo mismo que Él hizo. Uno de los enfados, o quizás uno de los disgustos más serios que encontramos en la carta del apóstol San Pablo, es que algunos cristianos del siglo I se reunían ciertamente repitiendo los gestos de Jesús con el pan y el vino, pero vaciándolos de su auténtico significado. Aquellas celebraciones de la Eucaristía no eran expresión de entrega mutua, no ayudaban a construir la comunidad, había divisiones y había desigualdades entre ellos. Aquellos gestos de celebrar la cena del Señor no iban acompañados de atender a los más necesitados entre ellos. Comían la cena juntos, pero no compartían nada entre ellos. Y les dice San Pablo: esto que hacéis ya no es celebrar la cena del Señor. Es decir, que para poder celebrar bien la Eucaristía, tenemos que formar
comunidad. Tenemos que vivir en la unidad. No tenemos que estar peleándonos los unos a los otros. No tenemos que hacer divisiones entre nosotros. Si queremos celebrar lo que el Señor Jesús nos lo dijo, que hagamos lo que Él hizo y en memoria suya, tenemos que fomentar la unidad en nuestras Eucaristías. No tenemos que crear divisiones. No tenemos que ver unos con agrado y otros con desagrado. Hemos de vernos todos como hermanos. Y hemos de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Un solo altar y un solo pan. Y esta unidad del altar y esta unidad del pan nos recuerda que así tiene que ser el cuerpo de Cristo, uno, sin divisiones entre nosotros, sin separaciones, sin desigualdades entre nosotros, preocupándonos por los más necesitados. Quizás alguien pueda pensar, no, es que yo soy necesitado, pero es que hay otros más necesitados que tú y que yo. Y tenemos que preocuparnos. Nuestra Eucaristía no es un culto intimista, no es un culto que queda solamente dentro de nosotros. Esta oración tiene que salir, esta oración se tiene que expresar, y se tiene que expresar en la medida en que atendemos a los más necesitados y a los más pobres. Hoy el significado de esta solemne Eucaristía y a continuación la procesión, que en muchas ciudades, en muchos campos, en muchos lugares se suele salir hoy a la calle con Jesús sacramentado, porque hemos de recordar que nuestra fe no se tiene que quedar solamente en las cuatro paredes del templo, que nuestra fe tiene que salir a la calle y nuestra fe tiene que anunciar en quién creemos. Y la procesión de esta mañana tiene ese propósito, manifestar en quién creemos. Porque la fe no se reduce a la iglesia, a la capilla. La iglesia hay que expresarla también en la calle. Y hay que manifestar nuestra fe. Ciertamente que con respeto, pero hay que manifestarla ciertamente. Por eso la procesión que viene después de la Eucaristía tiene ese propósito, que nuestra fe, entenderlo así, no se puede quedar en el templo, no se puede quedar en la capilla, no se puede quedar en la sacristía, no se puede quedar solamente interiormente en nuestro corazón. La fe es necesaria expresarla, y eso es lo que hacemos en esta solemnidad del cuerpo y de la sangre del Señor. Y no nos tiene que dar vergüenza. No nos tiene que dar vergüenza expresar nuestra fe, porque algunos quisieran que nuestra fe la viviéramos solamente dentro del templo. Y algunas veces son tan difíciles el hecho de sacar permisos para poder ir en procesión, porque de alguna manera quieren limitarnos la fe, quieren limitarnos que expresemos nuestra fe. Pero queridos hermanos, recuerden las palabras del Señor Jesús. Un candelabro no es para ponerlo debajo de la cama, es para ponerlo en un lugar que ilumine y que alumbre. La sociedad necesita de la luz de Cristo. Y en esta procesión, esta manifestación de fe, queremos que Jesucristo venga a la vida de nuestra sociedad, a la vida de esta ciudad, a la vida de esta comunidad de San Juan Bosco. Pidamos esta gracia y que siempre, desde nuestra fe, podamos reconocer esa presencia de Jesucristo en el pan y en el vino, que como sabemos, después de un milagro hermosísimo que sucede aquí en el altar, y que ese milagro se llama transustanciación, es decir, la sustancia del pan y la sustancia del vino cambia. El pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino y se convierte en el cuerpo y en la sangre del Señor. Ciertamente que hay un lenguaje filosófico para referirse a esta realidad, y el lenguaje filosófico es el lenguaje de la sustancia y el lenguaje de los accidentes.
En realidad, los accidentes de la sustancia no cambian. Por eso el nombre de este gran milagro que sucede en el altar, transustanciación, cambio de sustancia. ¿Cuáles son los accidentes? El color, la textura, el olor, el gusto. No porque vamos a recibir ahora el cuerpo del Señor, vamos a sentir en la comunión que estamos masticando un pedazo de carne. No, inclusive si olemos también ese cuerpo del Señor, va a oler a pan. Es decir, los accidentes de la sustancia no cambian. El olor, la apariencia, el sabor, eso no cambian, los accidentes. Pero lo que cambia es la sustancia. Ya no es pan, es cuerpo del Señor. Y aun cuando nuestros ojos ven pan, y aun cuando nuestro gusto siente pan, en realidad hay un milagro que ha sucedido ahí. Un milagro que nuestros ojos no pueden descubrirlo ni cerciorarse de que ha sucedido. Pero es el milagro que sucede en el altar, la transustanciación, y el Señor lo hace a través de un instrumento tan frágil y tan débil como es la persona del sacerdote. A través del sacerdote, Dios viene a este altar. Y por eso el sacerdote, cuando celebra la Eucaristía, cuando lo celebra los sacramentos, en realidad utiliza estos ornamentos, que podría utilizar otra cosa, pero es que en realidad estos ornamentos sagrados recuerdan de que el sacerdote se reviste de Cristo para ser en el altar Cristo. La doctrina católica le llama a esto en persona de Cristo. Es decir, que cuando el sacerdote celebra la Eucaristía o celebra cualquier sacramento, es Cristo el que está celebrando. Así ha querido Él. Lo dijo en la Eucaristía a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Pidámosle al Señor hacer esto en memoria de Él siempre, con la mejor dignidad, con el mejor honor y con la mejor hermosura. Que así sea. Creo en un solo Dios,